¿Qué tal? Muy bienvenidos. Estamos compartiendo junto a ustedes una nueva edición de La Otra TV. Esta propuesta especial que cada semana tenemos la posibilidad de llevar adelante juntos en esta pantalla amiga, dándoles la bienvenida a ustedes e invitándolos a ser parte también del programa. Nos encanta recibir sus comentarios, sus puntos de vista, también los me gusta que vamos recibiendo en nuestra página de Facebook, también por supuesto en las diferentes fotografías que compartimos en ella. Lo invitamos, te invitamos, los invitamos a ustedes, a toda su familia, a sumarse a La Otra TV a través de nuestro Facebook. Una propuesta especial, la del día de hoy, que iniciamos junto a nuestro amigo, compañero de equipo, Eric. ¿Cómo estás, Eric? Muy bienvenido. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, ya en Argentina tenemos nuevo presidente, pero quisiera que nos pudiéramos retrotraer en el tiempo a los días previos al balotaje, en donde se dio una situación histórica. Por primera vez en la República Argentina, dos candidatos a presidente tuvieron la posibilidad de debatir y llevar adelante con pautas y con determinados puntos que debían ser respetados, una especie de discusión o debate en la que ahora vamos a ver si las cosas se dieron tal y como deberían haberse dado. Me quedé reflexionando o pensando en la gran cantidad de gente que siguió el debate, porque las mediciones de rating hablaron acerca de que hubo más gente mirando el debate que la que hubo a mediados del año pasado, cuando fue la final de la Copa del Mundo, cuando Argentina jugaba con Alemania, y ni siquiera ese partido tan trascendente en un país tan futbolero como es justamente el nuestro, captó tanto la atención de los argentinos como sí lo captó este debate presidencial a días nada más de que se defina el balotaje. Lo raro de este debate es que pareció así como una especie de diálogo de sordos o conversaciones en donde lo que uno decía el otro no lo contestaba. Fue raro, ¿lo viste, no es cierto? Sí, lo vi. Me pareció muy interesante por un lado por esto que vos decías de que fue un evento histórico. Es un evento histórico el balotaje, es un evento histórico en el que dos candidatos y previamente el grupo de candidatos antes del balotaje hayan puesto su cuerpo, su mente y su corazón a hablar de las políticas que deseaban o desean implementar, pero faltó diálogo. De hecho, en el primer debate, cuando estaban todos los candidatos, veíamos la ausencia de uno, claro, que luego fue uno de la fórmula del balotaje, que no, uno podría decir, bueno, en el primero no lo consideró necesario y después sí, cuando fue el balotaje, muy necesario para intercambiar ideas. Pero justamente comparto lo que vos decís, ese intercambio de ideas que quizás toda la gente, esos 50 puntos de rating, esperaba ver, intercambiar para los indecisos decidir su voto, para confirmar aquello que ya lo tenían pensado, no se vio. Se vio dos discursos estancos, pautados de antemano, en el cual eran dos recorridos paralelos, pero no habían en ningún momento cruces fecundos para aquellos que estaban viendo eso. Es decir, hablando de quién se escucha y cómo nos escuchamos, claro, era dialogar, se oía, porque evidentemente ambos tenían orejas, pero no había un diálogo. Claro. Se oían pero no se escuchaban, o se escuchaban pero no se oían, no sé cuál de las dos cosas es más profunda. Yo creo que se oían pero no se escuchaban, ¿no? Esto de prestar atención. Sobre todo porque había un momento del balotaje, y les recordamos a nuestros televidentes, que tenía tiempos para preguntas y repreguntas, y obviamente para respuestas y tiempos para responder a esa repregunta. Lo maravilloso de todo eso, maravilloso digo ponerlo entre comillas, es que cuando uno preguntaba el otro contestaba lo que quería. Es lo mismo que si yo ahora te pregunto por esto y vos me salís hablando de la teoría de la relatividad. Exactamente. Fue más o menos así, ¿no? Sí, pero vos sabés que uno puede elaborar muchísimos análisis, ¿no? De diferentes áreas. Yo creo que más allá de los pormenores y cómo se dieron las cosas, de que incluso uno miraba el Twitter y uno veía cómo algunos ponían, ¿no? Perdón, ¿uno miraba el Twitter? Vamos a hacerlo más argentinizado. Me sonó muy claro, sí. Digo, yo no sé qué miraba él. Vos sabés que algunos ponían directamente, alguien les enseñó a los candidatos que una pregunta no se contesta con otra pregunta, y era cómico. Claro, ahora, sí. Uno lo analiza desde un lugar muy general y uno dice, bueno,
allí en el balotaje, en el debate, estaban dos candidatos a ser representantes del pueblo argentino. Y uno dice, bueno, tenemos el representante que merecemos en un punto, porque como pueblo argentino difícilmente nos escuchamos. Y vemos en los medios de comunicación, que son el gran lugar donde debería escucharse y transmitirse información, en donde la escucha, el respeto, la consideración de la opinión del otro no se presenta. De hecho, el rating aparece cuando hay mayor pelea, mayor discusión, menos diálogo, y cuando hay más diálogo, más entendimiento, eso no vende, y lo que aparece es, estos aburridos, se están entendiendo y no pasa nada, ¿no? Claro. ¿Podemos entender o sacar como conclusión, si se quiere, que este debate presidencial dentro del tiempo previo al balotaje es así como una especie de resumen de lo que es la televisión argentina o la sociedad argentina, en donde hablamos sin escucharnos, en donde no nos respetamos, en donde no respetamos el tiempo del otro, porque si bien en este debate puntualmente había tiempos marcados, uno de los dos candidatos se pasaba constantemente del tiempo y había que frenarlo, ¿no? Para decirle, ya está. Bueno, uno ve, salvando las diferencias, un montón de formatos de otro estilo de la televisión, como generalmente programas de espectáculos, y lo que vende es justamente la transgresión. Pasarse del tiempo, hacerme el enojado, levantarme e irme. De hecho, algunos simulan, o quizás no, con el perdón del término, un ataque de pánico para tener más rating, pero con el otro lado dice, me estoy desmayando, están tuiteando o están whatsappeando lo que está sucediendo. Entonces es como que se arma un circo mediático en donde la gente, lejos de repudiarlo, lo sigue. Claro. Y es más, algunos dicen, yo lo repudio, ¿no viste que en mi muro en Facebook puse que no lo sigo? Pero lo viste. Claro, y lo por ende lo estás siguiendo. Y lo estás distribuyendo por alguna manera. Entonces ya cumplió su fin. Ya sea que se repudie o ya sea que se siga, se difunde. Entonces, lejos de amor y odio, lo que de alguna manera pondría un freno a eso es la indiferencia. Pero no podemos ser indiferentes al morbo. Y seamos sinceros, un debate presidencial con el cargo y la importancia que esto conlleva, que aparezcan las chicanas, como decimos nosotros, los picas, las peleas, las discusiones o incluso imprecaciones de un candidato al otro, generan determinadas emociones en el otro, en el televidente o en el radioescucha. Y esto, evidentemente, hace que se difunda por las redes sociales y cumple su cometido. Mal o bien, lo cumple. Totalmente. Pensaba no solamente en este debate, sino también en otras propuestas televisivas, en donde, bueno, en la televisión de estos últimos años está muy de moda la participación de los panelistas y programas vinculados al ambiente político y otros también al ambiente del espectáculo, en donde esos panelistas no solamente opinan, sino que hasta cumplen un rol, ¿no? Y juegan un personaje, el del malo, el del seco, el del amargo, el del Contreras, el que está contrario a todo, el que se opone a todo. Y lo que sobresale en cada una de esas situaciones es que cuando hablan, siempre automáticamente sale alguien a taparlo gritando encima y da la sensación como que el que termina ganando es el que más grita, por ende el que se puede hacer escuchar, y a veces hasta la función del moderador o del conductor queda deslucida o desdibujada en medio de tanta situación, como diciendo, ¿cómo hago para apaciguar esto, no? Bueno, digo, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, y digo, hace unos años veíamos a dos grandes personajes, los nombro para que quizás se acuerden, a Mauro Viale agarrándose a trompadas con Samir en un programa, y digo, a ver, esto es de hace unos años, ya viene pasando, y uno dice, qué barbaridad, mirá lo que pasó. Bueno, dejaron que siga, ¿no? Claro. Y es interesante cuando uno ve las repeticiones de ese programa, que incluso uno de los productores, uno de los cameramas, no sé bien cuál era la función, salió a patear también en el medio del programa. Entonces es como un descontrol. Claro, estaba comprometido con el equipo. Si en este momento alguien te viniera a pegar, yo salgo a defenderte. Muchas gracias, me siento totalmente apoyado. Pero si es muy grandote, no voy a salir a defender. Ahí está. Mira, yo creo que pensando quizás un poco más reflexivamente, somos un pueblo que hace relativamente poco tiempo estamos viviendo años de democracia. Y creo que todavía no sabemos lo que significa el respeto de la opinión del otro. Y lo digo porque 30 años de democracia es poco, y si uno se retrotrae en el tiempo y hace un poco de historia,
uno cuando veía las elecciones entre Luder y Alfonsín, gracias, uno veía que primero Luder se estaba imponiendo, hasta que hace el desafortunado evento de quemar ese ataúd, ¿no?, con el logo de la Unión Cívica Radical. Automáticamente Alfonsín ganó la mayoría de los votos. Entonces, ¿cómo puede ser que, saliendo de una dictadura militar, saliendo del silencio de salud, a la primera elección, entre comillas, democrática en el país, el gesto democrático de un candidato haya sido quemar un ataúd con las insignias del otro candidato? Salvando las distancias, hoy en día, después de 30 años aproximadamente, lo que vemos es una situación similar. No se quemó ningún ataúd, pero sí se quería quemar al aire un candidato al otro, cuando le dice ¿en qué te han convertido?, ¿no? Claro. Entonces, lo que hay es, te entierro para yo salir, ¿no?, airoso de una batalla. Y no se trata de una batalla, sino de una confrontación, de una pugna de intereses políticos o económicos, pero lo que está en juego en el medio es el pueblo argentino, que siempre termina como bola sin manija, ¿no?, de un lado para el otro y después decir qué hemos elegido. Totalmente. Pero nosotros tenemos la elección. Yo de todas maneras pensaba, dentro de esta pluralidad democrática a la que vos te referís, que hoy, y me centro en la televisión, porque nuestra propuesta, nuestro programa se llama La Otra TV y tiende a brindar justamente otra manera de ser, de hacer y de ver la televisión. Me pone muy contento que dentro de estos pocos años de democracia, 32 que llevamos adelante en el país, tengamos la posibilidad de tener pluralidad de voces, diferentes criterios y que todo el mundo se pueda expresar. A lo que no precisamente me termina de cerrar, lo que no me termina de convencer, es justamente que cuando uno está hablando, cuando uno está expresándose, automáticamente salte otro para interrumpir, para cortar, para faltar, si se quiere, ese respeto que se ha perdido con el tiempo. Eso sucede en la televisión, pero también sucede en la sociedad actual. En este programa, gracias a Dios, habla Eric y lo dejamos terminar la frase, no lo interrumpimos ahí en el medio, como cualquiera de nuestros invitados. Pero es muy común que alguien que está hablando inmediatamente sea interrumpido, cortado o hasta desvalorizado en su concepto o en su opinión por la opinión del otro que va a venir, ¿no? Yo creo que marca un autoritarismo y marca una serie de lineamiento en lo que es las entrevistas periodísticas. A ver, uno de los programas más también populares o conocidos del medio, que consta de un almuerzo e invitados, ¿sí? Uno ve que la conductora de ese almuerzo constantemente está hablando por encima de los invitados e incluso haciéndole preguntas incómodas. De hecho, las preguntas que se hacen siempre tienden a ser incómodas para ver cómo se defiende o no, cuál es la reacción de esos invitados. No es para que explique su postura, para que hable de un libro o para que hable de un pensamiento. Es tocar algún punto crítico de su vida actual y ver cómo se defiende y ver lo que hace en medio de un banquete, lo cual me parece incluso medio siniestro. Estás comiendo, ¿no?, en donde tendría que haber tranquilidad y paz, y lo que menos hay es paz y tranquilidad. Estás con una mano con el cuchillo y el tenedor y con la cara así preocupado de ver qué te van a preguntar, como a la defensiva. Es una situación bastante difícil. Hoy lo que vemos es eso, es hablar encima del otro, no responder con otra cosa, evitar las conversaciones. ¿Por qué? Porque parecería que ser franco, ser sincero con lo que uno cree, piensa, es algo que no está bien visto. Entonces, lo que está bien visto parece ser que vos pienses algo, pero que digas otra cosa, que es lo que todos piensan, ¿no? Y esto lo traigo también al pensamiento cristiano, porque vos bien dijiste, digo, esto es La Otra TV, y intentamos de alguna manera demostrar que el pueblo cristiano no es un pueblo ni sordo, ni mudo, ni encerrado en los claustros del templo. Es un pueblo que sale, que habla, que dice sus ideas, que no son para nada anacrónicas, sino que se manifiestan. Y de hecho, si algo puedo resaltar del rol de la Iglesia es que siempre desde el inicio fue democrática y que no había un representante, sino que el pueblo decidido, convocado en asamblea, representaba de alguna manera una decisión que no era siempre propia, sino fundamentalmente la del Espíritu Santo. Entonces yo creo que el pueblo, a nivel político, a nivel económico y fundamentalmente a nivel espiritual, ha perdido y pierde un lineamiento y una regla y una dirección porque no sabe lo que quiere. Cuando uno de alguna manera empieza a relacionarse con Dios y empieza a tener una salud espiritual, uno sabe lo que uno quiere.
pero también sabe lo que Dios quiere. Entonces comienza ese, ¿no?, tire y afloje entre yo quiero esto, Dios quiere esto. En el mejor de los casos optamos por lo que Dios quiere y los resultados siempre son favorables, aunque no nos gusten en una primera instancia. Pero cuando no sabemos lo que Dios quiere, tampoco tenemos un lineamiento de lo que el pueblo quiere, lo que yo quiero, lo que el mundo quiere, lo que la economía quiere. Entonces dejo todo liberado al día a día. Hoy quiero esto, mañana quiero aquello, hoy me gusta este candidato, mañana me gusta este candidato, hoy pienso esto, sabes que mañana pienso lo otro, entonces lo que yo dije no me interesa. Y estos cambios abruptos hacen que nuestra sociedad sea inestable, hace que nosotros seamos inestables y hace que nuestras iglesias sean inestables. Entonces, cuando elegimos una autoridad, ya sea un presidente, un jefe de gabinete, un jefe de gobierno o un pastor en una congregación, uno tiene que tener en cuenta cuál es la guía del Espíritu Santo, cuál es el perfil de la congregación, fundamentalmente qué es lo que Dios busca y dice en su palabra, cuál es el perfil del pastor y cuál es la salud espiritual de ese pastor. Porque uno dice, bueno, es el pastor o la pastora, está bien, pero el pastor y la pastora son seres humanos igual que yo, no tienen una carne distinta, no tienen una mente distinta. Entonces yo también tengo que orar por ellos, velar por ellos y también ayudarlos a que sigan adelante y cumplan el don que Dios les dio. Entonces digo, esto tiene que ver también con escuchar y escucharse en este rol. Vos recién mencionabas una palabra clave que quiero traer a colación dentro del escuchar y escucharse, y esa palabra es oración. ¿Qué pasa cuando, y te lo pregunto en tu condición de teólogo, ¿no?, cuando nos acercamos a Dios en oración, hablando, expresando nuestro agradecimiento, también nuestras peticiones, y en vez de llevar adelante una conversación con Dios, una charla con Dios, terminamos realizando una especie de discurso, exposición, monólogo, en donde les presentamos nuestras peticiones a Dios y le decimos, bueno, acá está, y esto es lo que tenés que hacer, y amén, y apúrate. ¿No debería ser distinta la realidad? ¿No deberíamos aprender a escuchar a Dios? ¿Deberíamos aprender a tener nuestros oídos espirituales más sensibles para justamente captar la respuesta que viene de parte de Dios? A ver, Mariano, totalmente de acuerdo. Digo, yo estoy muy en contra de estas oraciones capitalistas, ¿no? A veces uno piensa que orar es ir al es como ir al supermercado. Sí. ¿No? Me encantó eso, oraciones capitalistas, no lo había escuchado nunca. Oraciones capitalistas. ¿Hay oraciones comunistas también? Eso no lo sé. Lo que sí sé es que una oración no tiene que ser como ir al supermercado. A veces uno ora y como que se conecta con una góndola espiritual, entonces a Dios le vas pidiendo productos, ¿no? Señor, vengo a ti para pedirte un poco de esto, sabes que me falta 100 gramos de aquello, yo te pido si me lo podés dar, amén. No, y no se trata de eso. Una oración tiene fundamentalmente un gran parte de agradecimiento, una gran parte de sumisión y subyugamiento a la voluntad de Dios, tiene un gran sector en donde yo intercedo por otros y también otros sector en donde yo pido. Pero ¿cuáles son las proporciones de esto? Generalmente es un 90% pedir, un 5% agradezco y si queda tiempo un 5% pido por algún familiar enfermo, por un hermano de la congregación. Pero también lo ponemos dentro del rubro pedir. Sí, también, sí, pido por otro, pero por otro, no es tan egocéntrico, pero también estoy pidiendo. Entonces, uno de los grandes valores que tenía el pueblo hebreo y que uno si habla con una persona de credo judío, uno puede compartir y a buena voz, es que ellos le daban mucho tiempo en las oraciones a Dios al silencio. ¿Al silencio? Al silencio. Ajá. Porque en medio, vos dijiste, una oración es una conversación. ¿Y qué es una conversación? Es un converso, es intercambiar versos, palabras con el otro. Entonces, si yo hago una catarsis, una catarata de palabras, ¿no? Vomito palabras en una oración y no doy lugar a un silencio, a una reflexión, a una palabra de Dios para mi vida, ¿qué clase de conversación es esa? Son monólogos, son soliloquios, pero no son conversaciones con Dios. Una oración, para que sea efectiva, para que enriquezca mi vida espiritual, es no solamente que yo hable, sino fundamentalmente escuchar lo que Dios tiene para mí. Claro. Una oración tiene que estar intercalada con lectura de la palabra de Dios, una oración tiene que estar intercalada con reflexión sobre un texto. Te voy a dar un ejemplo práctico personal. A ver. En un momento de mi vida en donde tenía que tomar una decisión muy grande, que tenía que ver también con perdonar a determinadas personas, seguir adelante en mi vida ministerial y demás, lloré mucho, porque sabía que Dios me indicaba
perdonar, seguir adelante, hacer un giro de 180 grados, uno como ser humano a veces no quiere, ¿no? En esta puja entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Entonces, oro a Dios y entregué la situación a Él y digo, mira, Señor, ya me cansé de pelear con vos, me cansé de pelear con personas, me cansé de querer hacer lo mío, necesito que vos me hables. Bueno, oro y comienzo a leer el texto bíblico y sentí de parte de Dios leer el libro de Jonás. Y hubo dos cosas que me quedaron profundamente grabadas del libro de Jonás a nivel personal. Una, que Jonás siempre huía. Huía de lo que Dios le indicaba. Y yo, para mí, ¿no? Y lo podemos tomar en general, ¿cuántas veces Dios nos indica cosas que debemos seguir, que debemos hacer? ¿Cuántos diálogos debemos tener con Dios y con los demás, de los cuales huimos, ¿no? Pensando también en el debate, digo, desde otro lugar. Sí, ¿cuántas veces se huía a la respuesta? ¿Cuántas veces Dios tiene la respuesta para nosotros y nosotros huimos a esa respuesta? Y la segunda cosa que me quedó muy grabada de ese texto hasta el día de hoy, que ya fue hace unos cuantos años, fue que cuando Jonás, al final, de buena o mala gana, acepta, ¿no?, seguir la voluntad de Dios, va y predica en Nínive, y comienza a ver que las personas de Nínive comienzan a hacer silicio, se arrepienten y demás, Jonás se enoja. Claro, porque habrá pensado, ¿cómo puede ser que estos, nunca creyendo en Dios, siempre haciendo cualquier cosa, creyendo en cualquier ídolo o en cualquier otro Dios, entre comillas, ahora, una vez se le predique, se les perdone los pecados y se arrepientan? Entonces Dios se da cuenta de esto y ve el estado de disgusto de Jonás. Y hay una pregunta que Dios le hace a Jonás que a mí me parece sublime y majestuosa, y es: Jonás, ¿por qué estás tan enojado? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Por qué estás tan enojado? Entonces, claro, Jonás da sus respuestas, ¿no? Y después viene la calabacera, el gusano y todo lo que nosotros conocemos, y las respuestas de Dios. Pero a veces Dios nos pregunta en medio de la crisis, de los problemas de nuestra vida, ¿por qué estamos tan enojados? Cuando hay enojo en nosotros, no podemos escuchar, no podemos ver otras respuestas que nuestras respuestas, y no podemos ver otras preguntas que nuestras preguntas. Podemos pensar la vida de Job. Job también estaba enojado. Quizás no manifestaba que estaba enojado con Dios con lo que pasaba, pero sí estaba enojado con él. De hecho, maldice el día que nació. Estaba enojado con su esposa en un momento. Es decir, se enojaba. Estaba enojado incluso a veces con los amigos. Y si bien Dios no le pregunta a Job por qué está enojado, sí podemos inferir eso. Entonces, cuando hay enojo en nosotros, no hay diálogo, no hay posibilidad de escuchar al otro, no hay posibilidad de escuchar a Dios, no hay posibilidad de servicio al prójimo. Entonces, lo fundamental para escuchar la voz de Dios es quitar ese enojo y preguntarnos ¿por qué estamos enojados? Recién ahí podemos hacer un cambio. Entonces yo creo, y cerrando digo esta acotación, no hay comunicación, no hay posibilidad de diálogo, porque nosotros como seres humanos estamos llenos de enojo y no nos damos cuenta muchas veces. Pensaba cuántas veces dentro de ese enojo y un poco tomando como referencia el ejemplo que vos diste, nos frustramos, nos peleamos con Dios, y recién después de que nos cansamos de darnos cuenta de que no sirvió de nada nuestro pataleo, nuestro berrinche, nuestro enojo, nos quedamos sin fuerzas, nos quedamos sin lágrimas, nos quedamos sin nada, recién ahí es como que, como te pasó, ¿no? Le entregamos el problema al Señor y le decimos, bueno, encárgate vos porque yo en mi enojo, en mi fuerza o en mi incapacidad no lo pude resolver. Esperé durante ese tiempo y no surtió ningún tipo de efecto. Y en definitiva terminamos reconociendo que es Dios, el Todopoderoso, el que tiene autoridad sobre nosotros, el que maneja nuestros tiempos y el que termina siendo como Él quiere, ¿no? Sabes que cuando te escuchaba vos y estábamos hablando, digo, es una actitud tan infantil. Vos que sos papá, digo, cuando un nene o una nena no le dan lo que quieren, se enoja y empieza a tratar mal. ¿No? ¿Y qué es lo que suele decir la gente? Bueno, déjalo, está enojado, está enojada, déjala que ya se le va a pasar. Yo creo que Dios hace lo mismo con nosotros. Nos encaprichamos tanto con las cosas que le pedimos a Dios, y Dios sabe que no son buenas para nosotros a largo plazo, que no nos van a edificar, o que no van a tener ningún efecto en nosotros de calmar nuestra ansiedad y van a ser perjudiciales. Y Dios decide un no. Y nosotros nos enojamos con Dios y decimos, no, yo no quiero saber más nada. Y Dios nos dice, ¿por qué estás tan enojado? No, a veces Dios espera que se pase nuestro enojo
para poder hablarnos, porque sabe que si nos habla antes, no vamos a escuchar. Y a veces está bueno corrernos de ese lugar de enojo, corrernos de ese lugar de niño, de niña infantil y crecer, porque la vida nos llama a crecer, Dios nos llama a crecer. A veces está bueno también darnos cuenta que en esa posición o en esa postura no hacemos otra cosa más que perder el tiempo, Exacto. que dilatar los tiempos, ¿no? En definitiva, conocemos cuál va a ser el desenlace. Bueno, ahorremos tiempo y entreguémoselo al Señor desde antes, evitemos el enojo, evitemos la frustración y aprendamos a esperar en los tiempos de Dios, ¿no? Aunque cueste. Tal cual, digo, a veces dilatamos el tiempo porque no queremos crecer, y ese es el tema. Indudablemente como sociedad tenemos todavía muchísimas cosas que cambiar, que mejorar, en las que avanzar, en las que progresar. Tenemos un sinfín de cuestiones en las que podemos ser mejores y haciendo pequeñas diferencias, pequeñas cuestiones en nuestro pequeño entorno, con las personas que nos rodean, la cosa puede surtir un pequeño efecto que encadena, ¿quién te dice puede desencadenar en una gran cosa, no? ¿Qué te parece? Pienso absolutamente que es así, pero hay que hacer esos pequeños corrimientos, dejar de pensar que tenemos 2 años, tratar de poder crecer en todos los aspectos de nuestra vida que podamos y saber que crecer implica responsabilizarse. Y la palabra responsabilidad significa justamente, etimológicamente, responder. Entonces, en esto de saber responder al otro, saber escuchar al otro y darle una acotación oportuna, también implica ser una persona grande, entre comillas, y saber aceptar las responsabilidades. Porque si no, siempre vamos a querer, ¿no?, en esa posición de capricho e infantilismo, decir lo que queremos o no decir otra cosa y hacer lo que nos parece. Tremendo. Arrancamos hablando acerca del debate presidencial por el balotaje y terminamos hablando acerca de crecimiento. ¿Cuánto tenemos que aprender al respecto? Eric, estamos llegando al final de esta primera parte del programa. Te agradecemos mucho. Tu visita, gracias. tus conceptos, tus palabras son realmente edificantes siempre. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nosotros tenemos una propuesta especial de La Otra TV que continúa. Queremos recordarles, escríbanos a nuestro Facebook, póngase en contacto con el programa. Aparecemos allí en la red social como La Otra TV. Nos encanta recibir todo tipo de comentarios, opiniones, inquietudes, sugerencias, aún puntos de vista que tengan a propósito de los conceptos vertidos por nuestros habituales columnistas. Estamos haciendo La Otra TV. Ya seguimos. Estamos recorriendo juntos un nuevo tramo de La Otra TV, renovamos nuestro living, renovamos nuestras visitas y les presentamos a todos ustedes a nuestros próximos invitados. Nos acompaña Gustavo Romero de Escuela para Padres. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, gracias a Dios. Todo bien. Y está junto a nosotros una vez más nuestro amigo Pablo Larrañaga. ¿Cómo andas, Pablito? ¿Qué tal? Muy contento de estar nuevamente, gracias. Muy bien. Vamos a charlar y a abordar diferentes temas, aunque en realidad podríamos coincidir porque todos somos hijos. O sea, todos desde algún lugar podemos cuadrar perfectamente en alguno de los temas que abarcan justamente en los talleres de Escuela para Padres. ¿Hay alguna observación en particular que se haga sobre los hijos? Conociéndolo un poquito a Pablo, te diría que los padres somos también un poquito de artistas. Ah, mira. ¿Por qué? Porque, y eso nos va a explicar un poquito mejor él, ¿qué hace el artista? Saca, y corregime si no es así, saca de adentro suyo y plasma en algo, en un objeto, en lo que sea, lo que tiene, por supuesto, internamente. Claro. Y un hijo también es un poco eso. Nosotros plasmamos en el carácter, en la personalidad, hasta en los gestos, en la forma de caminar incluso, qué es lo que nosotros somos, qué es lo que tenemos adentro. Entonces, ser padre también es ser un poquito artista, si no me equivoco. ¿Coincidís, Pablo, con eso? Totalmente, totalmente. De acuerdo, es una obra de carne y hueso, un hijo, ¿no? Sí, me encanta. Me hace acordar a un capítulo, sé que por ahí no es lo mejor del mundo, pero un capítulo de Los Simpson, donde Homero Simpson dice, los hijos son maravillosos, pues les enseñás a amar lo que amás y a odiar lo que odias. Claro. ¿No? En otras, un poco más simple lo mío, pero me hizo acordar a eso. Así que estoy de acuerdo. Y Homero también. Totalmente. A propósito de cuestiones artísticas, ha traído Pablo, está sobre nuestra mesa, el libro Artista y Cristiano. Primero lo quiero agradecer porque he tenido la deferencia de parte de Pablo de que me lo obsequió y además me lo dedicó a mí, a toda mi familia,
cuando, bueno, estuvimos justamente en una exposición que llevó adelante en la ciudad de Rosario. Así que, Pablo, te lo quiero agradecer enormemente. ¿Lo leíste? Lo leí profundamente. Muy bien. No solo yo, sino también mis hijos. Muy bien, muchas gracias. Me encantó. Ahora después te voy a preguntar algunas cuestiones. Dale. Me quedé impactado con la imagen, ahora vamos con vos, Gustavo, pero me quedé impactado con una imagen, obviamente no le vamos a contar a la gente todos los detalles, porque la invitación es para que lo lean, Sí. pero en el momento en el que fuiste a tu taller, después de haber escuchado el mensaje del pastor, y arrojaste los pinceles con la sensación de que algo podía llegar a suceder. Sí. ¿Eh? Sí. Digo, me puse en ese momento en tu lugar. A ver, vamos a contextualizar a la gente un poquito para que entienda. Por favor. ¿De qué se trataba ese mensaje que había predicado el pastor y que tanto te impactó? Era el mensaje bíblico del Antiguo Testamento sobre la vara de Aarón. Que Aarón tira la vara, esa vara se convierte en serpiente, esto milagroso ocurre para que el faraón de Egipto, que los tenía cautivos, diga, mirá, Dios hace milagros con ellos. Llama al faraón a sus brujos, hacen lo mismo, pero la serpiente de Aarón se come la serpiente de los brujos. Entonces yo entendí la predicación, decía, bueno, ¿qué tenés en tus manos para soltar y que Dios haga algo poderoso con eso? Y yo me fui al fondo en mi casa y tenía mis pinceles bastante parecido a Aarón, ¿no? Y los tiré. Y bueno, el libro cuento, me acerqué a una silla por si se llegaban a convertir en serpiente. Gracias a Dios no se convirtieron. Cuando lo leía tenía la imagen tuya tratando de subirte a la silla por si los pinceles se convertían en una serpiente. Pero bueno, no se convirtió en serpiente, pero sí pasó ahí algo como yo creo sobrenatural, que fue mi viaje artístico con Dios. Empezó ahí. Y justo un muchacho me escribió hace una semana diciéndome que leyó eso, lo leyó todo, pero ese mismo fragmento. Dice que fue a su cuarto y él quería ponerse al servicio de Dios, entonces se tiró él mismo. Ah, bueno. Y yo pensé que era una forma de decir que él me estaba diciendo y me tiré a mí mismo y me puso y me dolió bastante. Así Pues que le había tirado de verdad. se tiró se zambulló. ¿No sabés qué parte pegó primero? No. Así que esa parte, yo creo que debe llamar la atención ese momento porque fue algo para mí muy significativo y que yo lo reconozco como un punto importante en mi vida personal y mi relación con Dios. Entonces creo que esa honestidad se debe sentir, o no sé, porque a mucha gente le llama la atención ese punto. Ahora vamos a volver y vamos a profundizar un poquitito más acerca de otros momentos del libro. Gracias. Pero quería preguntarte, Gustavo, te veo así como tentado para preguntar algo. Porque me quedé con una imagen A ver, dale. que me gustaría compartirla. Sí. Vos fíjate que Pablo dice que él como artista y como persona, como creyente, recibió una palabra del pastor que le hizo y le motivó un cambio y se separó de alguna forma de sus hijitos, de sus obras de arte, puso sus pinceles como diciendo, bueno, que sea tu voluntad y que las obras de arte a partir de ahora sean lo que vos quieras. Y yo lo relaciono eso justamente con la paternidad, que eso tenemos que hacer nosotros los padres. Si bien Dios nos da a los hijos para que nosotros los administremos, porque si bien son nuestros, pero sabemos que son de Él, pero qué importante es tener este contacto con Dios. Acordate que tenemos 4 pilares en la paternidad y uno es la relación con Dios. Qué importante que es ponernos en contacto con Dios para que Él nos hable, para que Él nos guíe y decir, bueno, todas estas pinceles, estas herramientas, estas cosas que nosotros tenemos como para modificar la vida de nuestros hijos, te las pongo en tus manos, que sea tu voluntad, que esta obra de arte que son nuestros hijos sean no lo que nosotros hacemos con ellos solamente, sino lo que vos, Señor, quieras a través nuestro que ellos sean. Que ese final de obra, digamos, que esa obra terminada sea lo que Dios quiere. Entonces me encantó ese ejemplo. ¿Sí? Él recibió algo y dijo, bueno, esto lo pongo en tus manos, que sea lo que vos quieras. Y te pregunto, la mayoría de las veces como padres, ¿estamos conformes con esta obra que realizamos en nuestros hijos o a veces nos agarramos la cabeza como diciendo, qué mal trabajo que hicimos? Yo creo que nos agarramos la cabeza diciendo qué mal trabajo que hicimos después de los 11, 12 años. No sé si hay una estadística, pero yo a cualquier padre le preguntaría, bueno, cuando tu hijo empezó la adolescencia, ¿no te replanteaste alguna vez que hiciste mal? Porque llega un momento que uno en la almohada dice, ¿por qué mi hijo actúa así? ¿Por qué es así? Y sí, hay un momento donde los padres decimos, ¿qué hicimos mal? Si es más a menor edad, yo creo que ya estamos en un problema más grande. Pero a veces
Todos los chicos tienen sus berrinches, todos los chicos tienen sus exabruptos, pero generalmente en la adolescencia nos hacemos ese planteo, ¿qué hicimos mal? Y no es que hacemos todo mal, sino que el chico empieza a tener su independencia, empieza a probar, empieza a trascender los límites. Y no siempre está mal que trasciendan esos límites. Lo malo es que se queden fuera de los límites. Claro. Porque nosotros también lo hemos hecho. Justo la adolescencia, digamos, vamos a convenir que no es una edad que ayude mucho, ¿no? Dentro de la Seguro. situación. Porque si fuera en otro momento de la vida, a lo mejor uno se replantearía un poco más seriamente algunas cuestiones. Pero a veces es también como, bueno, ¿qué querés? Está en la adolescencia. Yo creo que Adán y Eva tuvieron las características de los adolescentes. Ellos tenían los parámetros de lo que sí se podía hacer y el límite de lo que no se podía hacer. Y tuvieron esa curiosidad, ayudada por la serpiente, por el enemigo, de querer ver qué pasaba. Y el adolescente hace eso, sabe lo que le conviene, sabe lo que mamá y papá les dijo que hagan o que no hagan. Pero ¿y si pruebo un poquitito más? ¿Y si hago esto? Caigo en la consecuencia. Sí, caigo en la consecuencia de lo que me dijeron que no tenía que hacer. Y yo creo que tenemos que aprender mucho de esto. Los adolescentes tienen muchas características de Adán y Eva. No solamente en el límite, sino también en la consecuencia. De decir, bueno, a ver, el límite es este. Claro. Lo trasciendo, lo paso, me corro o me quedo en el límite. Todo adolescente va a correr ese límite. Está bien porque de alguna forma está probando su propia fuerza, sus propias capacidades. Yo hasta desconfiaría o me alarmaría a un adolescente que se rige siempre por los límites, que está siempre y obedece absolutamente siempre. Ahí hay un problema. ¿Sí? ¿Eso sería así? Yo creo que sí. Yo te iba a decir, ¿uno no se sentiría bien como padre decir qué bien mi hijo? ¿Para vos por supuesto, te da mucha tranquilidad, Sí, seguro, pero eso es un nene que... Pero también es preocupante. Y yo creo que sí, ¿por qué? Porque tiene que querer ir más allá, tiene que querer investigar qué hay. Por eso lo que dije recién, lo importante no es trascender el límite, sino quedarse. Él tiene que aprender también del fracaso. Claro. ¿Por qué? Porque mamá y papá no van a estar toda la vida. Tiene que saber que hay consecuencias después del error. ¿Sí? El límite era este y yo lo trascendí, yo pasé, yo me corrí. Tengo que hacerme cargo de esa consecuencia. El otro día he escuchado a una persona que hablaba justamente acerca de eso, de la importancia de que nuestros hijos aprendan a equivocarse. Y nosotros, estando al lado, no sé si es correcto o no lo que escuché y lo que voy a plantear ahora, nosotros como padres, estando al lado, viendo que obviamente ese riesgo o esa consecuencia no sea nefasta, por llamarlo de alguna manera, seguro. Pero sí permitir que ellos se equivoquen y aprendan las consecuencias de esa equivocación y hasta también de esa pérdida o de esa frustración, aprendan con su propia experiencia como para no volver a cometer ese error, ¿no? Hay una frase que decimos los padres, es te vas a caer o te vas a golpear. Y no es te vas a, porque los estamos condicionando, es te podés caer, te podés golpear. ¿Qué hacemos con estas pequeñas frases que parecen de la vida cotidiana, parece que no tienen mucho sentido y no inciden demasiado, pero les estamos grabando también en su autoestima, también en su fortaleza, el hecho de que, bueno, tengo la posibilidad también de decidir y que si yo hago lo que no corresponde, me puedo caer y me puedo volver, ya estoy avisado. Ya alguien me advirtió. Ahora, si yo tengo la posibilidad y tengo el carácter o tengo la fortaleza de trascender este límite y lo hago, ya me dijeron lo que me iba a pasar. Y después como padre, ¿qué hacemos? Yo te dije. Yo te dije, pero nunca decir yo te dije, simplemente dejarlo ahí. Cruzarnos de brazos y decir, bueno, asumí las consecuencias y dejarlo llorando. El abrazo tiene que estar. La contención tiene que estar. Porque Dios lo hizo con nosotros. Dios nos dijo, bueno, está bien, la humanidad pecó, yo te dije que iba a pasar, Adán y Eva, esto iba a pasar, listo, que quede ahí. Ahora. Él dio otra oportunidad con Cristo. Entonces nosotros tenemos que también dar otras oportunidades. Y saber que en este abrazo, con este consuelo, decir que a pesar de que cometió el error, más allá que nosotros le hayamos avisado, pueden confiar en nosotros. Que nosotros los queremos y los perdonamos. Y como se dice hoy en día, los bancamos en las buenas y en las malas. Para relacionar un poco eso con algo que también leí en tu libro, Pablo, no sé si es una nueva oportunidad, pero sí en un pasaje del libro hablas acerca de una situación que ocurrió con una de tus obras en una exposición en Entre Ríos, que vos viste que faltaba dentro de las obras que habían sido puestas ahí. Y es como que después esa obra que faltó terminó recibiendo una nueva oportunidad y ocupó un lugar de privilegio, ¿no? Claro, cierto.
mi hija, la obra era una obra que tenía una cruz y en una exposición no fue aceptada. Yo la mandé y no la veo donde están mis obras, estaba otra, esa no estaba. Y digo, bueno, ¿dónde está? Y me dieron excusas, no, porque el estilo, y era más que ver con la curadora, que es la persona encargada de dónde va cada cuadro, que en sus creencias no le venía bien, no le gustaba la cruz directamente, más allá del estilo o la técnica, como ella dijo. Y la dejó ahí en un salón de depósitos, y como pasó toda la exposición, estuvo muy linda, a la gente le gustó mi otra obra, pero en mi corazón estaba, pero falta la que yo más quería mostrar, ¿no? Claro. Que era para mí más importante. Cuando termina todo, viene el dueño, el gerente del hotel con el encargado del espacio de arte del hotel, ya sin la curadora, y me dicen, bueno, Pablo, ahora cuando esta se vaya, así dijeron, cuando esta se vaya, vamos a agarrar ese cuadro y lo vamos a poner en la pared que vos quieras del hotel. Un hotel, uno de los más importantes del país y de Latinoamérica. Tiene el casino más grande de Latinoamérica, para que todos los hermanos que quieran no vayan a jugar. Claro, eso te iba a decir. ¿Qué estás recomendando, Pablo? Y bueno, y justamente en ese lugar poder poner ese mensaje, incluso avalado por los encargados del lugar. Eso, incluso esto de ser avalados por los encargados del lugar, cuando está estudiando arte, mira, me acordé de esto, para mi próximo libro lo voy a usar. Estaba en la materia psicología, era justo. No, era filosofía la materia. Y en un momento salió el tema de las creencias, y uno empezó a hablar de que se comunicaba con su abuela muerta, otro empezó a hablar de que creía en esto, otro en esta otra cosa. Y me acuerdo que yo le pedí permiso a la profesora. Y le digo, profesora, ¿yo puedo dar mi punto de vista de esto? Y me dijo, sí, por favor. Y como que sentir ese aval de los dueños del lugar, por así decirlo, que te da como una libertad. Yo sé que la libertad nos la da Dios, y Él ya nos dio en el Edén el dominio sobre el planeta Tierra, y lo perdimos, y con Cristo lo recuperamos. Pero bueno, a mí me sirvió que esa mujer me dijo, sí, Pablo, adelante. Y mi primera frase fue, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y poder hablarles de arrepentimiento y con esta libertad de que el dueño del lugar, ¿no? de la clase te dé lugar, como en este lugar poner el cuadro de la cruz y el manto y el Cristo obviamente no crucificado, sino vivo. Pensaba, Gustavo, en la importancia que muchas veces tiene el hecho de que nuestros hijos sientan que están avalados por nosotros como padres, ¿no? El hecho de la palmada en la espalda, del reconocimiento ante las cosas buenas, que a veces puede estar ausente, ¿no? Porque los chicos pueden, indudablemente, y tienen muchos aciertos, pero no siempre como padres se los reconocemos. Ahí hay dos factores. Primero, estar atentos a las cosas que hacen bien, y después estar. Tenemos que estar como padres, claro, que es una de las cosas que más faltan hoy en día. Le damos todo, les proveemos de todo, desde cosas para jugar, vestimenta, colegio, pero estamos ausentes como papás. Y de mucho más, si estamos ausentes físicamente, vamos a estar ausentes de las cosas que ellos hacen. Y reconocer las cosas que hacen bien, porque es fácil criticar o decirle, esto lo hiciste mal, pero qué lindo que es cuando de papá nos dice, esto lo estamos haciendo bien, qué lindo que te salió. Qué bueno, qué bien que lo hiciste, sobre todo cuando son chiquititos, cuando hacen las primeras letras, cuando dibujan los primeros dibujitos, decirles que son lindos, que está bien, más allá que la letra está al revés, claro, eso acrecienta su autoestima. ¿Qué es la autoestima? La imagen de sí mismo. Si papá me está diciendo que esto lo estoy haciendo bien, que esto está lindo, yo me voy a animar a más. Y el día de mañana voy a tener autoridad yo como papá para corregirlo, decirle, bueno, pero esta letra es al revés, que el colegio ya se va a ocupar. Pero qué lindo que mamá o papá nos avale de alguna forma, claro, así como nos corrige, y corregir suavemente, corregir con amor y con cariño, pero también decirle, qué lindo lo que acabas de hacer. Hay detalles muy sencillos, que son, por ejemplo, el dibujo que hizo el nene, ponerlo a la puerta de la heladera. Claro. Esas son cosas que para los nenes son impagables, porque saben que para nosotros como papá ocupan un lugar específico, un lugar especial en la casa. No es que quedaron ahí olvidados, soy importante para papá. ¿Acaso no somos importantes para Dios?
Si somos importantes para Dios, somos importantes también para Dios como hijos, pero nosotros como hijos para nuestra mamá y nuestra papá, y sentirnos importantes. Nosotros como papá decimos, nuestros hijos son importantes, bueno, hay que demostrárselo, hay que hacer que ellos lo sientan, hay que hacer que ellos lo vivan. Qué bueno. Cuando Gustavo mencionó el tema de la letra invertida, la letra puesta al revés en medio de un dibujo, de una frase, se escuchó una sonrisa tuya. ¿Te trajo alguna vivencia, algún recuerdo, algo? ¿O algo artístico quizás? ¿O? Sí, pues mencionó esto de valorar los dibujos de los niños y, por ejemplo, mis padres valoraron mis expresiones artísticas, aunque yo todavía no había tenido un aprendizaje académico, por ejemplo, de dibujo, pero ellos valoraron eso que yo hacía, que era el garabato igual a cualquier chico. Yo todavía no era artista plástico o algo así. Pero haber tenido ese apoyo y que me hayan, digamos, amado a través de valorar lo que yo había hecho, es más, mirá, me acuerdo de un profesor, mirá vos, esto también es para mi segundo libro. Me acuerdo de un profesor. Perdón, este segmento se llama Escribiendo el segundo libro de Pablo en vivo. En vivo. Un profesor una vez le dijo, ya en la secundaria, con orientación en arte, donde yo ya quería dedicarme a la pintura. Un profesor le dijo a mi mamá, que es un profesor del que yo hablo en el libro ese, que fue el que me empuja a participar en el primer concurso al que participo, donde con mi primera pintura gano un premio. Entonces fue como fuerte eso para mí. Que le dijo a mis padres o a mi mamá, que creo que me había ido a llevar a la escuela, dijo, tal vez haya chicos que dibujen mejor que Pablo, pero a Pablo le va a ir bien por el apoyo de sus padres. Ahora que me acuerdo, fue una frase del profesor. Después, con el tiempo, seguí capacitándome para dibujar mejor, ¿no? Y poder copiar, hacer un retrato realista, que hoy en día no hago eso porque no me interesa. Claro, pero aprender las técnicas. Pero no pude evitar recordar eso con lo que estaban diciendo. Qué interesante es esto, perdóname. Sí, sí. El hecho de que quizá lo que uno pinta no necesariamente le va a gustar al otro, o no tiene por qué gustarle al resto, pero yo supongo que Pablo, como dueño, como padre de sus pinturas, a él le gusta y es su expresión, es su manifestación. Nosotros como padres no siempre vamos a estar de acuerdo con lo que el resto de la gente opine de nuestros hijos. Y yo creo que el Evangelio también es una contracultura. A veces todos los chicos van, o todos los chicos hacen, sobre todo los adolescentes, van a cierto lugar, tienen cierto ritmo, pero nosotros somos los artistas, como dijimos al principio, los artífices de la vida de nuestros hijos, y a nosotros nos tiene que gustar, y de acuerdo con Dios, esta obra de arte que son nuestros hijos, y no siempre le va a gustar al resto. Y no nos tiene que importar mucho lo que el otro opine, sino lo que Dios opina sobre nuestra obra de arte. Totalmente. ¿Y cuánto vale el apoyo de los padres a la hora de descubrir una beta artística, deportiva, musical o algún talento que ese chico tenga? La posibilidad de incentivarlo, de acompañarlo, aún de darle las posibilidades dentro de los medios y las chances económicas de la familia. Seguro. Para que ese talento pueda fluir, para que pueda desarrollarse. Yo creo que ahí es donde nos empieza la segunda aparición, digamos. La primera aparición es la física, donde el hijo se desprende del cuerpo de la mamá. Y la segunda es cuando el hijo se empieza a desprender emocionalmente y hasta en este caso artísticamente, se podría llegar a decir, claro, en el oficio. Porque puede ser que los dos padres tengan cierto oficio, cierta tradición, vengan de tradición de médicos, de arquitectos, y de repente el chico dice, no, yo quiero hacer X cosa que es completamente distinta y completamente diferente. El apoyo, como en el caso de Pablo, es terriblemente importante, porque el chico tiene adentro muchas cosas que necesita sacar de él, que son innatas de él. Entonces, ahí es donde los padres tenemos que corrernos un poquitito y empezar a entender que este chico no va a estar en casa toda la vida, que no va a estar, si bien va a ser nuestro hijo siempre, pero no va a vivir en casa siempre, y la idea es que no viva en casa toda la vida, que él tiene que tomar sus propias decisiones, que él tiene que saber equivocarse y que él tiene que tomar el rumbo que él quiere que él decida, se equivoque
o no, pero dentro de ciertas limitaciones, dentro de ciertos parámetros de ética, buen gusto y espiritualidad, tiene que tomar sus ciertas decisiones. Y es donde yo me tengo que empezar a correr para que él o ella empiecen a tomar estas decisiones sobre, por ejemplo, una carrera, sobre, por ejemplo, algo que quiera hacer, ¿sabes? Guitarra, danzas, una profesión, ¿por qué no? Claro. Es duro para los padres esto. Es duro no decidir ya por nuestros hijos. Antes decidíamos nosotros qué come, qué se pone, a qué hora toma la mamadera, a qué hora se le cambia los pañales, a qué colegio va, a qué hora lo voy a buscar. Y entonces ahí empezamos a dejar que ellos sean los que tienen que ser para el día de mañana, para educar el día de mañana a sus propios hijos. Ahora en un ratito te voy a preguntar acerca de las edades en donde, aconsejables, ¿no? En donde los hijos pueden o ya están en capacidad de aprender a volar o le pegamos una patada que salgan volando del nido. Ahora te voy a preguntar acerca de esto, Gustavo, pero antes no quiero dejar pasar, porque recién él hablaba acerca de los antecedentes en la familia. Si bien sos artista plástico y has desarrollado obviamente tu trayectoria dentro de tu juventud vinculado a esa área, también indudablemente sos escritor. Pero en la familia, me contó un pajarito antes de arrancar el programa, ya hubo algunas aristas vinculadas a la escritura. Sí, estuvo en distintas ramas. Incluso lo relaciono también con lo que dijo él. Mi papá, nada que ver, él es ingeniero y trabaja en fábricas. Pero cuando yo dije que quería ser artista, a él le gustó, no me obligó a seguir su carrera. Pero sí él ha escrito, por ejemplo, dentro de su rubro, manuales de cómo trabajar o de cómo usar ciertas máquinas o de auditorías de por qué se incendió esto o esto otro, entonces, o cuál fue la falla técnica de tal cosa, y manuales, ¿no? Entonces yo vi cómo él escribía cuestiones técnicas. Claro. Mi abuelo era corrector de libros para editoriales, trabajaba corrigiendo libros. Mi abuela, la esposa de él, que me refiero a la madre de los padres de mi mamá, escribía cuentos, participó en varias antologías, y mi abuela paterna escribía poemas. Pero la verdad nunca fue para mí un quiero ser escritor, sino que se presentaron oportunidades y se iba escribiendo cosas, o por ahí para un concurso, o concurso de poesía ilustrada, yo me ilustraba mi propia poesía, o no sé, sobre educación, una vez escribí un texto y gané el primer premio del Club de Leones, creo que era, y lo había escrito para mí, me acuerdo que una vez alguien que escribe me dijo, vos escribís como pintás, porque haces descripciones muy particulares como si estuvieras pintando. Y como que me salía, no sé, escribir, pero no lo había visto como una profesión. Claro. Pero sí me di cuenta, en realidad me estoy dando cuenta ahora, que puede ser de bendición lo que uno escriba. Bueno, ya por lo pronto llevas un libro y medio escrito, porque en lo que va del programa, medio libro ya escribiste. Si es de bendición, quiero seguir escribiendo. Eso es lo que me importa. Porque para entretenerme, me entretengo más pintando, la verdad. Claro. Pero si es de bendición y sirve y es una herramienta más, vamos, me gusta, lo disfruté mucho. Qué bueno. Y seguramente ha sido y va a seguir siendo de bendición este primer material de Pablo. Quedó pendiente la pregunta, Gustavo, ¿hay alguna edad en donde los polluelos ya pueden empezar a volar o los sacamos a patadas del nido? Dios es orden. Vos fíjate que en la creación Dios no hace los animales y las plantas y después hace el mundo, será ridículo. Dios hace todo con un orden y una proyección determinada. Dios hace todo con orden y paulatinamente. Claro. Y yo creo que sería muy nocivo, no solamente para nosotros, sino para nuestros jóvenes, pues ya estamos hablando de jóvenes, decir, bueno, a partir de mañana ya te tenés que ir. No, hay que hacer las cosas paulatinas. El nene desde chiquitito aprende y debe aprender para fortalecerse justamente su autoestima y la confianza en sí mismo, en hacer las cosas independientemente. Ya el hecho de que quede en el colegio solo, por ejemplo, y nosotros nos vayamos, que quede en un entorno desconocido, diferente, donde tenga que empezar a manejarse, es una manera para aprender a manejarse solo, aprender a estar en un mundo que muchas veces es hostil, pero no siempre, claro. Pero estar solo. Vos me preguntás puntualmente a qué edad se tendrían que ir de casa. Te pregunto porque yo conozco un amigo que tiene 30 y pico, justamente, por algo todavía iba. vive con los padres, y cuando vos le decís algo, dice, no, yo colaboro en casa, cuando mamá barre yo levanto los pies, todo. O sea, el tipo tiene voluntad para colaborar, ¿no? Convengamos que lo económico incide mucho, y esto se está viendo hoy en día en nuestro país y en el mundo entero, que lo económico incide mucho para que muchas personas
no puedan retirarse físicamente del hogar. Pero no es tan preocupante, creo, el hecho de que físicamente se retiren o se vayan y, como se dice, el casado casa quiere, o alguien se independice sin necesariamente estar casado. Yo creo que la independencia emocional es la más importante. Si yo a los 30 y pico de años todavía le pido plata a mamá, o todavía dependo de mamá o de papá para ciertas decisiones en la vida, o hasta le pido permiso para ver si tengo novio o novia, ahí estamos hablando de un problema grave. Claro. La otra es una problemática que nos atañe económicamente, me parece, a la mayoría de los argentinos y a todo el mundo. Pero hay una edad, yo creo que, y me estás preguntando algo muy, muy personal, que es ¿a qué edad más o menos tendrían que irse del hogar? Yo creo que a los 30 años ya deberían haber echado alas, por una cuestión de independencia en todo sentido. Simplemente por esto, una cuestión de espacios. Necesito compartir espacios con mis padres. No digo que es ridículo, pero a ver, yo necesito mis propios tiempos, mis propios espacios, mis propios límites, lugar donde dejar mis cuadros tirados, por ejemplo. Yo quiero poner este cuadro acá. Mi mamá dice, no, porque este cuadro acá quiero poner el retrato de la abuela. ¿Sí? Ya empiezas a sentir incómodo. Y si esa incomodidad no te molesta tanto como para irte, hay algo que está fallando. Claro. A veces también hay un poco de conveniencia, ¿no? Por supuesto. Es más fácil ir a abrir la heladera y agarrar lo que está dentro que ir a llenar la heladera. Y hay que ver los padres también cómo intervinieron, si no es que empujaron o no abrieron. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que a nuestros hijos hay que darles alas para volar, pero raíces para volver. Y no me refiero a raíces para volver a casa por algún fracaso exterior, sino que, aunque estén lejos, ellos tienen que estar siempre con los conceptos que estuvieron en casa, con los valores de casa. Entonces yo como papá desde el primer día tengo que educar y formar a mi hijo para que vuele, para que salga a la vida, para que se desarrolle, para que crezca, pero que tiene que tener las raíces puestas en lo que yo le di, en lo que yo le enseñé y en el ejemplo que le di de chiquitito. Qué bueno. Estamos acercándonos de a poco al final del programa. Quisiera pedirte, Pablo, una pequeña reflexión y además después que le cuentes a la gente dónde consiguen el material, cómo pueden adquirirlo, cómo pueden tenerlo. Gracias. Antes que me olvide, para que mis padres no me reten, hablé de mi familia, pero no hablé de mi mamá. Mi mamá no escribió, que yo sepa, no sé, pero sí fue una gran amante de los libros. Entonces, ella me enseñó a leer y aprender a leer palabra, letra por letra, y a amar y entender desde ahí. Yo no digo es una rata de biblioteca, es un conejo de biblioteca. Pues más cariñoso un conejo. Está bien. Te quiero decir que, bueno, mamá ya estaba preparando la chinela, porque como no la habías mencionado antes, exactamente. Terminaba el programa y cobraba. Me agarró como una... sí. No, es un amor. Una reflexión, el libro tiene un subtítulo que se llama Valientes que se animan a compartir su arte. Y tiene que ver con esto, de que aunque a los demás no les guste lo que podemos producir como artísticamente, que nos animemos a mostrarlo, porque Dios es el dador de todo buen don, de toda cosa buena, y si Él puso algo en nosotros, Él no se equivoca. Y que nos animemos incluso pensando en esto de que Dios hizo todo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de todos los hombres, aunque ellos no alcancen a entender la obra que hizo Dios desde el principio hasta el fin. Entonces no nos movamos según lo que entienden de nosotros o lo que llegan a comprender o a gustar, sino que sepamos que somos hechos a imagen de Dios, que le pertenecemos a Él y que a Él debemos buscar agradar y a nadie más. Qué bueno. Les agradezco enormemente la visita, la presencia de Gustavo Pablo. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta aquí compartimos La Otra TV. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.